Apenas crucé el umbral y mi madre soltó que jamás pensó que volvería a mostrar la cara después de abandonar mis estudios. Mis tías se rieron como si mi vida fuera entretenimiento barato. Me limité a ocupar un asiento cerca de la salida, hasta que el jefe de mi hermano se acercó a saludar, escuchó mi nombre, se puso blanco y murmuró: ¿Tú eres el inversionista que adquirió la empresa? En ese instante, el aire se detuvo y toda mi familia entendió quién realmente tenía el poder. Me llamo Bruno, tengo 28 años y llevaba 3 años sin poner un pie en esa casa. No por trabajo ni por falta de tiempo, ni porque viviera en otro país. Simplemente no podía soportar más el constante juicio, las comparaciones absurdas y la sensación de que cada decisión que tomaba pasaba por un tribunal silencioso que nunca estaba de mi lado. Mi familia es del tipo que venera los títulos y las tradiciones como si fueran dogmas. Si no vas a la universidad, eres una decepción. Si te atreves a intentar algo que no encaja en su molde, estás tirando tu vida a la basura. Y si fallas una sola vez, lo toman como prueba de que estabas destinado a fracasar. Crecimos siendo 2 hermanos, Rodrigo, el mayor, y yo. Él era el prodigio, sobresaliente en todo, capitán del equipo, becado, graduado con honores, un ascenso inmediato en una empresa enorme. Mamá lloró de orgullo en su ceremonia, y papá incluso le regaló su Rolex antiguo como símbolo de haber llevado a la familia a donde debía estar. Luego estaba yo, el creativo, el soñador, el que prefería grabar vídeos, aprender por curiosidad, construir cosas o experimentar en lugar de seguir una vida completamente diagramada en una hoja de cálculo. Mis padres me toleraban del mismo modo en que toleras a un niño que llega con un gato callejero, con una mezcla de ternura, molestia y la certeza de que tarde o temprano lo corregiría y volvería a ser normal. Duré 2 años en la universidad. No porque no pudiera con las clases, me iba bien. Pero estaba vacío. Sentía que afuera estaba ocurriendo algo importante y yo lo estaba mirando desde la ventana. Así que un día decidí no volver. No hubo discusiones dramáticas ni cartas emocionales. Solo les dije que dejaba la carrera y que empezaría a trabajar. Lo hice en lo que fuera, diseño web, algo de programación, marketing para pequeños negocios. Con el tiempo, con aprendizaje a base de errores y noches eternas, construí un SaaS que empezó a crecer más rápido de lo que esperaba. No había red de apoyo, ni ayuda familiar. Solo muchas horas, intentos fallidos y litros de café. Al final, todo eso dio frutos. La empresa fue mencionada en una revista tecnológica importante y, unos meses antes, yo había vendido el 40% del proyecto por una cifra que mi familia no habría imaginado jamás. Pero nada de eso importaba. Para ellos yo seguía siendo el que abandonó. En su narrativa, Rodrigo era el éxito. Yo era el error. Por eso dudé tanto cuando llegó la invitación a la fiesta de compromiso de mi hermano. Lo extraño fue que estaba escrita a mano por mi madre, sin nota personal, sin un "esperamos verte", nada. Solo fecha, hora y dirección. Parecía más una citación que una invitación. La dejé tirada sobre mi escritorio durante días. Hasta que, después de una reunión terrible en la que rechacé a un inversionista que pretendía comprar demasiado por demasiado poco, volví a mirarla y pensé que tal vez era momento de enfrentar todo aquello. No por ellos, por mí. Quizás solo quería demostrarme algo que nunca admitiría en voz alta. Cuando llegué al lugar, supe exactamente dónde estaba. Mesas plegables cubiertas con manteles dorados que intentaban parecer elegantes, copas de plástico y un buffet triste con albóndigas tibias y una ensalada de pasta demasiado sospechosa. Todo el ambiente gritaba e intentamos que esto pareciera caro. Apenas entré, noté cómo el ambiente bajó de golpe. Conversaciones que se apagaron, miradas clavadas como si hubiera interrumpido una obra de teatro. Mi madre, rodeada de sus hermanas y algunos familiares de la prometida de Rodrigo, me miró fijamente antes de repetir, con ese veneno disfrazado de comentario casual: "No pensé que aparecerías después de dejar todo tirado". Sonreí, manteniendo la calma. "También me alegra verte, mamá". Tomé asiento sin esperar que alguien me ofreciera comida. Nadie lo hizo. Nadie me preguntó cómo estaba. Ni siquiera Rodrigo, que apenas me dedicó un gesto distante, como si yo fuera un excompañero del colegio con el que alguna vez compartió una clase y ya. Su prometida, Milena, si me saludó con una pequeña hola, siempre había sido amable, aunque incluso ese gesto parecía costarle el doble de esfuerzo en aquel entorno. El murmullo crítico no tardó en resonar. Graciela, una de mis tías, se inclinó hacia mi prima Rocío para decir, con total intención de que yo escuchara: "Él era tan inteligente de niño, qué desperdicio". Mi tío Eduardo soltó un chiste sobre esos que se creen millonarios por subir vídeos, provocando risas falsas. Incluso mi abuela me miró con esa expresión reservada para vendedores puerta a puerta que llegan en el peor momento. Me mantuve tranquilo. No había ido para explicar mi vida. Solo observaba, presente por primera vez sin necesidad de encajar.
Pero entonces ocurrió algo que nadie vio venir. Cerca de una hora después, cuando la gente ya simulaba disfrutar de la música mal mezclada del DJ, un hombre alto, con una camisa azul planchada al milímetro, se acercó a la mesa para rellenar su copa. Miró hacia mí y preguntó: ¿Te molesta si me siento aquí? Me encogí de hombros. Adelante. Se sentó frente a mí y me extendió la mano. Soy Martín, trabajo con Rodrigo. Creo que nos vimos una vez en una fiesta de Navidad en la oficina, pero yo recién estaba entrando. Le devolví el apretón de manos. Bruno. Él me observó 2 segundos y de repente frunció el ceño. Bruno. ¿Bruno qué? Se lo dije. Su reacción fue inmediata, respiró hondo, casi en cámara lenta. ¿Tú eres el Bruno que invirtió en Kinetic? Ahí sí. La mesa entera se congeló. Mi prima detuvo la copa en el aire, alguien dejó caer un tenedor, y Martín me miraba como si acabara de ver un fantasma que también salía en revistas de negocios. Sí, respondí con naturalidad. Ese mismo. Él abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Parecía intentando resolver una ecuación avanzada sin papel ni calculadora. No puedo creerlo. Rodrigo habla de ti como si vivieras en una cueva desconectada del mundo. Nunca dijo que tú. Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. El silencio que siguió fue brutal. Mi madre se quedó inmóvil, con el tenedor detenido a medio camino. Mi hermano dejó su conversación con Sergio, el padre de Milena, y volteó sorprendido. Sentí todas las miradas pegarse a mí como si hubiera encendido una antorcha en medio de la oscuridad. Solo sonreí. La vida da giros raros, dije, sin más. En ese instante supe que todo acababa de cambiar. Que el relato que mi familia había sostenido durante años, ese en el que yo era el fracaso y Rodrigo el orgullo absoluto, acababa de resquebrajarse frente a ellos sin necesidad de que yo abriera la boca. No dije nada más. Me recliné en la silla, entrelacé las manos y esperé. El verdadero espectáculo apenas comenzaba. Martín murmuró una disculpa y se retiró, todavía mirándome como si hubiera visto un titular de Forbes caminar entre mesas de plástico. Dejé que se alejara mientras la música seguía con su mezcla imposible de Ed Sheeran y Drake. El salón quedó en un silencio espeso, incómodo, hasta que las primeras susurradas empezaron a propagarse como un rumor infeccioso que nadie podía disimular. Mi madre fue la primera en recomponerse. Dejó el tenedor sobre el plato, se limpió la boca con una servilleta como si estuviera en una cena formal, y no ante un servicio de comida tibio en un salón alquilado de un VFW, y carraspeó con fuerza, lo suficiente como para modificar el ambiente entero. Sin levantar la vista del plato, comentó como quien hace una observación casual. ¿Escucharon eso? Dijo con un tono que pretendía ser inocente. Nuestro pequeño desertor ahora resulta que es inversor. ¡Qué sorpresa!, ¿no? La tía Graciela soltó una risa breve, una de esas que siempre esconden condescendencia. Bueno, siempre hay dinero en esas cosas de Internet, por ahora, agregó, encogiéndose de hombros. El tío Eduardo resopló con burla. Debe ser cómodo entrar a una compañía comprando una parte en vez de construirla desde cero, ¿no? Y así, como si nada, el instante se evaporó. Lo dejaron pasar, lo cubrieron con sus típicas reinterpretaciones, esa habilidad casi natural que todos ellos tenían para reescribir la realidad hasta que pareciera encajar con la versión donde ellos siempre salían bien parados. No era que yo hubiera trabajado, arriesgado o logrado algo. No. Para ellos yo solo había tenido suerte. Había aprovechado el momento como un oportunista más, como si fuera un tipo que tiró unas monedas al aire siguiendo la moda de las criptomonedas. Pero la cosa no quedó ahí. Se volvió más personal. Aunque pretendieran ignorarlo, aunque fingieran que no les importaba, no podían dejarlo así. Entonces hicieron lo de siempre, cubrirlo todo bajo una capa de sarcasmo, bromas disfrazadas de cumplidos y comentarios que parecían inofensivos, pero que llevaban un filo escondido. Más tarde, durante una de esas sesiones eternas de fotos familiares, mi madre se aseguró de colocar a Rodrigo justo en el centro. Indicó al fotógrafo. Asegúrate de captar bien su lado bueno. Nuestro CEO tiene que verse impecable. Lo dijo sonriendo, con tono juguetón, pero sus ojos me buscaron solo para clavar el mensaje donde sabía que dolía. Alguien desde atrás me dio un codazo. «Hey, Bruno, ¿nos traes unas bebidas? Eres alto, seguro ves mejor la fila en la barra». Rodrigo ni me miró. Solo mantuvo su brazo alrededor de Milena, posando con calma como si hubiese nacido para ese tipo de momentos. Yo, por supuesto, ni siquiera aparecí en la foto. Era mezquino. Lo había sido toda la vida. Pero esta vez picó diferente. No porque quisiera su aprobación, ya había renunciado a eso hacía años, sino porque, por una vez, había ganado algo legítimo. No pedía celebraciones, solo reconocimiento del trabajo y del riesgo que había tomado. Y ni eso podían concederme. Milena, para su crédito,
Sí lo notó. Se acercó mientras yo estaba apoyado en la mesa del ponche fingiendo revisar correos para evitar conversaciones. Hey, me dijo con voz suave. Eso fue extraño. ¿Lo que dijo tu mamá? Respondí encogiéndome de hombros. No es nada. Frunció el ceño. Sí lo fue. Y siento que hablaran así de ti. No está bien. Agradecí sus palabras, de verdad. Pero nada de lo que pudiera decir iba a arreglar lo que llevaba años acumulándose. Ese ambiente tóxico no había nacido esa noche. Había empezado cuando tenía 16 años y saqué mi primer B, cuando decidí armar mi propia computadora en vez de buscar prácticas profesionales, cuando preferí trabajar un verano en un proyecto emergente en lugar de asistir a la boda de una prima en Vermont. Yo era el molde equivocado. Rodrigo, el molde perfecto. Y eso quedó aún más claro cuando llegó el momento de los discursos. La música bajó y alguien golpeó una copa con demasiada energía, otra vez el tío Eduardo, siempre necesitado de atención. Todos se reunieron para el brindis de compromiso. Mi madre habló primero. Siempre hablaba primero. Solo quiero decir lo orgullosos que estamos, empezó, ya con los ojos brillando como si estuviera en una película dramática. Rodrigo siempre ha sido el corazón de esta familia. Siempre nos ha dado motivos para sentirnos orgullosos. Desde la escuela, el trabajo, y ahora esta hermosa etapa que comienza con Milena. Hizo una pausa calculada, la voz quebrándose justo lo necesario. Eres el tipo de hijo que cualquier madre desearía tener. La sala aplaudió. Vi a Rodrigo disfrutarlo, una mano en el bolsillo, la otra rodeando a Milena, como si estuviera acostumbrado a que el mundo girara a su ritmo. Después hablaron los demás, la madre de Milena, su mejor amiga, tía Graciela. Todo eran anécdotas dulces, historias encantadoras, ecos de una vida donde Rodrigo era el príncipe y Milena, la compañera perfecta. Y entonces se levantó mi padre. Ahí es donde todo terminó de romperse. Mi padre nunca ha sido emotivo. Ni cálido. Es un hombre gobernado por la lógica estricta y las expectativas inflexibles. Sus elogios son como hallar agua en un desierto, raros e insuficientes. Así que cuando alzó la copa, la sala se quedó en silencio. Incluso Rodrigo pareció sorprendido. No suelo hablar mucho, comenzó mi padre, pero quiero decir esto, Rodrigo. Me has hecho sentir orgulloso de todas las formas en que un padre puede sentirse orgulloso. Seguiste el camino correcto. Trabajaste duro. No tomaste atajos. Desvió la mirada hacia mí apenas un instante. Fue suficiente para que me quedara helado. Cuando las cosas se complicaron, no huiste. Construiste algo real. No tropezaste con la suerte, continuó. Te ganaste cada paso. Y ese es el tipo de hombre que me alegra ver formando una familia. Los aplausos volvieron. Algunos incluso voltearon hacia donde yo estaba. Vi miradas incómodas, otras con lástima y unas pocas con esa superioridad que tanto detestaba. Me quedé sentado, sin sentir las piernas. Y fue entonces cuando Rodrigo dio un paso al frente. Pensé, y quizá era una ilusión infantil que no terminaba de morir, que Rodrigo, aunque fuera por un segundo, elegiría la mínima humanidad posible. Que intentaría suavizar el ambiente, que diría algo neutral, incluso alguna frase forzada que permitiera a todos pasar páginas sin convertir la situación en un espectáculo. Habíamos sido cercanos en otro tiempo, cuando aún éramos simplemente dos hermanos tratando de encontrar un lugar en una casa donde los silencios pesaban más que las palabras. Pero esos días quedaron lejos. Rodrigo tomó aire con esa seguridad casi teatral que adoptaba cuando tenía público, y dijo: He tenido suerte, por supuesto. Pero también aprendí observando. Vi lo que pasa cuando algunos se rinden antes de tiempo. Vi lo que ocurre cuando alguien cree que es más inteligente que el sistema. Cada una de esas palabras iba dirigida a mí. No necesitó señalarme, la mirada fija que me lanzó bastó para que todos entendieran el mensaje. Un murmullo incómodo recorrió la mesa, un ruido confuso entre risas nerviosas y respiraciones contenidas. Algunos se rieron por inercia, no porque les diera gracia, sino porque reírse era más fácil que quedarse en silencio. Mi madre lo miró como si estuviera presenciando un triunfo largamente esperado. Yo me levanté con calma. No porque quisiera dramatizarlo, sino porque necesitaba alejarme antes de que el aire se volviera irrespirable. No tenía nada que decirles, ni una sola palabra que valiera la pena gastar. Caminé hacia la salida, deseando desaparecer de esa habitación que alguna vez llamé hogar y que ahora se sentía como un escenario montado para mi humillación. Justo al pasar junto a la mesa de postres, alguien me tomó del brazo. Me giré, sorprendido. Era Martín, el compañero de trabajo de Rodrigo. Tenía la cara casi tan pálida como cuando me vio llegar. Bruno, espera, dijo, tragando saliva. Necesito preguntarte algo. Yo asentí lentamente, sin ánimo de prolongar la escena. Dime. Se inclinó hacia mí, bajando la voz casi a un susurro.
¿Es verdad que tú compraste Juniper? El mundo pareció quedarse quieto por un segundo. No lo vi venir. No allí. No en medio de ese circo. Incliné un poco la cabeza, intentando medir sus intenciones. ¿Quién te dijo eso? Pregunté con calma. Martín miró alrededor con desconfianza, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Nuestro jefe comentó algo esta semana, explicó. Dijo que el nuevo accionista principal quería revisar absolutamente todo, desde la junta directiva hasta los niveles medios. Que había adquirido el 51% por medio de un grupo privado. Que era joven, estratégico, que había dejado la universidad, pero aún así superaba ampliamente a los directivos anteriores. Y cuando mencionó tu nombre, lo relacioné. No respondí. No era necesario. Solo alcé una ceja, casi a modo de respuesta silenciosa. Martín me sostuvo la mirada unos instantes hasta que el color desapareció por completo de su rostro. Rodrigo no tiene idea, ¿verdad? Preguntó, aterrado. No confirmé nada. No negué nada. Simplemente seguí caminando hacia la salida, dejando a Martín inmovilizado entre el miedo y la incredulidad. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó de lleno, como si intentara arrancarme el peso que llevaba encima. Cerré los ojos un instante mientras el sonido de la fiesta quedaba ahogado detrás de la puerta. Permanecí allí, quieto, respirando despacio, dejando que la realidad se asentara en mi pecho. Para ellos, yo era el error, la vergüenza, el hermano que no había sabido aprovechar las oportunidades. Y ni siquiera imaginaban que hacía meses me había convertido en una de las piezas clave de la empresa donde trabajaba Rodrigo. No lo tenían en sus radares, ni en sus sospechas más extremas. Rodrigo no era socio. No era dueño. No era la figura central que hacía creer. Era un empleado más. Y yo era el superior del superior de su jefe. Ellos no lo sabían, pero pronto lo sabrían, porque mi plan, uno que había puesto en marcha mucho antes de recibir la invitación a esa fiesta, avanzaba. Y la noche había terminado de encender la chispa que faltaba. No regresé a mi casa. No quería sentarme en mi apartamento vacío a revivir cada mirada, cada comentario, cada gesto que me empujó hacia la decisión de cortar definitivamente el cordón emocional que me mantenía atado a esa familia. Así que me puse a conducir. Sin destino. Sin prisa. Solo manejé por carreteras silenciosas, dejando que los faros cortaran la oscuridad mientras mis manos se aferraban al volante como si fuera lo único firme en mi vida. Después de un rato, sin pensarlo, terminé en el viejo mirador a las afueras del pueblo. El mismo lugar donde Rodrigo y yo nos escapábamos de niños, buscando sentirnos libres aunque fuese por unas horas. Ahora estaba deteriorado, la baranda oxidada, los árboles más escasos, la tierra erosionada. Pero la vista seguía siendo la misma. Las luces del pueblo brillaban debajo como un conjunto de diminutas constelaciones que parecían ajenas a todo. Me senté sobre el capó del coche y dejé que el viento helado me entumeciera el rostro y las manos. Era una sensación incómoda, pero extrañamente necesaria. Me quedé mirando la ciudad, recordando la última década de mi vida, las peleas, los silencios eternos, la sensación de nunca ser suficiente. Pensé en mi padre, incapaz de mirar más allá de su propia rigidez, en mi madre, que había perfeccionado el arte de usar la culpa como herramienta, y en Rodrigo, cuyo orgullo siempre había pesado más que cualquier vínculo. Pero también pensé en Martín, en su voz cuando dijo Rodrigo no lo sabe. Ese comentario debía haberme llenado de satisfacción inmediata, una victoria silenciosa, pero lo único que sentí fue cansancio. Cansancio profundo, el tipo que te atraviesa los huesos. Esa noche, entendí algo que debía haber comprendido mucho antes, lo que murió allí no fue la relación con mi familia. Eso ya llevaba años muerto. Lo que realmente enterré fue mi necesidad de seguir intentando encajar donde nunca hubo espacio para mí. Dormí mal, a medias, dando vueltas entre sueños confusos y pensamientos repetidos. Por la mañana, una rutina automática tomó el control, café, correo, trabajo. Pero mi teléfono no dejaba de sonar. Algunos miembros del directorio querían confirmar rumores acerca de mi visita a Juniper. Respondí con frases ambiguas, generando exactamente la incertidumbre estratégica que necesitaba. Algo dentro de mí estaba cambiando. Toda mi vida adulta había sido un intento desesperado de demostrar que valía algo, de construir un éxito tan evidente que mi familia no pudiera ignorarlo. Y aún así, ese reconocimiento nunca llegó. Esa noche, en la fiesta, comprendí que no lo obtendría nunca. Y por extraño que suene, esa revelación me liberó. Los días posteriores no fueron fáciles. La caída emocional no fue brusca, se deslizó lentamente, como una sombra que se va expandiendo hasta cubrirlo todo. Empecé a saltarme comidas. Dejé sin responder mensajes que no fueran esenciales. Me costaba concentrarme. Abría mi computadora y me quedaba mirando la pantalla vacía, incapaz de escribir una sola línea.
Todo lo que solía entusiasmarme, nuevas funciones, crecimiento de usuarios, reuniones con inversionistas, carecía de brillo. Mi vida se volvió mínima. Mantenía lo básico de mis responsabilidades, pero nada más. El gimnasio quedó de lado. Las salidas también. Mi apartamento empezó a convertirse en un caos silencioso, ropa acumulada, platos que no lavaba, sobres cerrados apilados en la mesa. Una noche, me encontré tirado en el sofá, vestido, sin haber cenado, mirando el ventilador girar sobre mi cabeza como si fuera lo único que pudiera moverme. Eran las 2 de la mañana y llevaba horas así. Sintiendo, nada. Y esa nada era peor que cualquier dolor. Muchas personas imaginan que tocar fondo se siente como una explosión, un grito, un derrumbe. Para mí fue lo contrario, un vacío total. Una quietud tan profunda que parecía haberse comido mis emociones, mi energía, mis ganas de existir. Y aún así, en ese silencio, encontré una verdad simple: nunca necesité su aprobación. Nunca. Lo que había buscado desesperadamente durante años era un espejismo. Esa comprensión no resolvió todo de inmediato. Pero abrió una grieta por donde entrar. La mañana siguiente tomé una decisión insignificante, casi ridícula: levantarme, ducharme y tender la cama. Lo hice, y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a un pequeño triunfo. El día siguiente, di el segundo paso: salir de casa. Fui a una cafetería. No hablé con nadie. Solo me senté frente a mi computadora y dejé que el cursor parpadeara hasta que, lentamente, la sensación de movimiento regresó a mi interior. Abrí el panel principal de la empresa como hacía cada mañana, revisando estadísticas que normalmente ya conocía de memoria. Sin embargo, ese día algo me llamó la atención: un incremento sutil, pero constante, de usuarios provenientes de pequeñas organizaciones educativas. No era un fenómeno masivo, pero era un movimiento que antes no estaba ahí. Lo anoté en mi cuaderno de trabajo, junto a una lista de temas que quería investigar más adelante. Era apenas una señal, pero una señal al fin. En ese mismo cuaderno había comenzado a escribir algo que no tenía que ver con números ni proyecciones, una frase diaria sobre cómo me sentía. No era un diario de adolescente ni nada parecido, solo una manera de soltar lo que no decía en voz alta. Al principio las frases eran cortas, bruscas, casi siempre negativas: no soporto a mi familia. Hoy me siento invisible. Pero, poco a poco, esas líneas empezaron a cambiar. Un día noté: la reunión de hoy salió bien. Otro día, un usuario escribió diciendo que nuestra aplicación le ahorró 4 horas semanales. Incluso registré momentos simples: sentí algo parecido a la alegría viendo el atardecer. En medio de ese proceso me reencontré con Nicolás, un amigo de la universidad que también había abandonado la carrera para fundar su propia empresa en Austin. Hicimos una videollamada sin agenda, solo para ponernos al día. En un momento me dijo algo que quedó resonando en mi cabeza durante semanas: estás intentando ganar un juego que ellos manipularon desde el inicio. Deja de jugarlo. Cada vez que dudaba antes de opinar en una reunión ejecutiva, cada vez que moderaba mi tono en un correo para sonar aceptable, cada vez que imaginaba el comentario que mi madre haría sobre mis decisiones, esa frase volvía. Hasta que un día dejó de hacerlo, y me di cuenta de que había dejado de pedir permiso sin siquiera notarlo. Ese cambio interno coincidió con algo que había evitado por años: delegar. Contraté un pequeño equipo de contenido, incorporé a una nueva jefa de producto y dejé de intentar cargarlo todo sobre mis hombros. Antes pensaba que delegar era renunciar al control. Con el tiempo entendí que era la única forma real de crecer. En ese estado de claridad busqué a nuestra división Juniper, donde trabajaba Rodrigo, y solicité una auditoría confidencial del desempeño de todos los líderes departamentales. No hice ningún comentario adicional ni mencioné su nombre. No hacía falta. Solo quería saber, con datos reales, que estaba funcionando y que no. Mientras todo eso se movía internamente, un fenómeno inesperado ocurrió hacia afuera. Un podcast en el que había participado hacía un año empezó a circular de nuevo en redes. De repente me etiquetaban en publicaciones de LinkedIn, me citaban en hilos de X y un canal de YouTube armó un perfil sobre el inversionista autodidacta que había construido una cartera sin apoyo de familias influyentes. Yo no promocioné nada, pero el contenido se esparció solo. Y lo que verdaderamente me sorprendió fueron los mensajes que comenzaron a llegar: estudiantes de programación buscando consejos, fundadores que querían colaborar, usuarios agradeciendo herramientas que habían aliviado su carga diaria. Nada de eso se parecía al reconocimiento vacío de los brindis familiares. Esto era útil, genuino. Y ese hombre que estaba creciendo ahí, casi sin ruido, me gustaba. No publiqué nada al respecto. No subí fotos de transformación personal ni escribí un hilo inspirador sobre resiliencia. Preferí seguir trabajando en silencio. Pero la vida siempre encuentra una forma de devolvernos al punto que evitamos.
Un viernes por la mañana recibí un correo de recursos humanos. Asunto, Rey, resumen de auditoría departamental. Abrí el archivo, avancé hasta los resultados y allí apareció, Rodrigo Méndez, líder de departamento, 62% de rendimiento. No era un desastre, pero tampoco destacaba, sobre todo considerando que el promedio general era 81%. Los comentarios hablaban por sí solos, estilo de gestión rígido, poca apertura a la retroalimentación, dificultad para fomentar cohesión, preferencia por directrices verticales sobre la colaboración. El informe concluía recomendando incluirlo en el ciclo de revisión, evaluar capacitación en liderazgo o incluso reasignación. Me quedé quieto varios minutos. No era venganza. No era un ataque. Era simplemente un registro honesto, verificable, exacto. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, una calma tan profunda que casi me sorprendió. Pero entonces llegó un segundo correo. Esta vez, de Rodrigo. Asunto, ¿podemos hablar? Sin saludo, sin despedida. Solo 5 palabras. Me quedé mirando la pantalla, sin escribir nada. No era rabia lo que sentía, sino la duda sobre qué versión de mí debía responderle, el hermano menor que él eclipsó toda la vida, el adulto al que siempre subestimaron o el hombre que ya no necesitaba su validación. No contesté. Todavía no. Ese silencio mío se convirtió en el primer hilo de su caída, aunque él no lo entendiera. En los días siguientes observé a distancia cómo los sistemas internos recogían más información, encuestas de clima laboral, reportes de eficiencia por equipo, métricas de comunicación entre áreas. La auditoría que yo había solicitado no solo lo había dejado mal posicionado. Había abierto una puerta. Y yo no pensaba cruzarla solo. Empecé con Andrea, la vicepresidenta interina de producto en Juniper, una de las pocas líderes que Rodrigo interrumpía de manera habitual en las reuniones. Ella no sabía que yo tenía la mayoría accionaria de la compañía matriz. Para ella, yo era solo un inversionista más pidiendo contexto. La invité a tomar un café en un lugar neutral. Llegó vestida con vaqueros y una chaqueta de cuero, cansada, directa, sin paciencia para reuniones que endulzaran la realidad. No voy a adornarlo, me dijo en cuanto tomó asiento. Me sorprendió que tu asistente me contactara. Los inversionistas rara vez piden hablar en persona. Asentí. Yo no soy como la mayoría, respondí, sintiendo por primera vez en años que eso, lejos de ser un defecto, era exactamente mi fuerza. Ella me analizó con esa mirada que no deja espacio para disfrazar la verdad. No necesitó levantar la voz para hacerme sentir que me estaba evaluando palabra por palabra, casi como si tratara de descifrar mis intenciones antes de que yo siquiera las pronunciara. No, no lo estás entendiendo, repitió, firme, sin perder compostura. Vi que no tenía sentido rodeos. Háblame de tu equipo, insistí. No me des cifras ni métricas. Quiero saber cómo están ellos. Las personas. Lo que realmente viven día a día. Ella soltó aire, como si hubiera cargado ese peso durante demasiado tiempo. Tengo gente brillante, admitió, pero ya no pueden más. La mitad siente que todas sus ideas se quedan flotando en el aire, como si hablar fuera inútil. La otra mitad está agotada de que cada detalle, incluso los más pequeños, tengan que pasar por Rodrigo. Nada avanza, nada fluye. Cada proyecto termina siendo una lucha interna. No hay cohesión, no hay dirección clara. Todo se siente quebrado. Había escuchado versiones de eso, pero nunca tan crudas. Todo por Rodrigo, ¿verdad? Solté. No saltó, no se alteró, pero la forma en que apretó la mandíbula fue suficiente. No dije eso. No hacía falta, respondí. Sabía leer lo que la gente prefería callar. Golpeó suavemente el borde de su taza, como si esa acción la ayudara a ordenar pensamientos. Rodrigo no es una mala persona, dijo con un tono casi resignado. Pero heredó una forma de liderazgo que premia el control, la rigidez, la sensación de que todo debe pasar por él. Es la mentalidad con la que muchos crecieron, autoridad primero, colaboración después. Y tenía razón. Esa mentalidad había marcado mi infancia, mis primeros trabajos, mis inseguridades más profundas. Dime algo, le propuse. Mañana, sin límites, sin consecuencias, si pudieras reconstruir tu departamento desde cero, ¿qué cambiarías? Ella abrió los ojos un poco más, sorprendida de que yo siquiera planteara la posibilidad. ¿Hablas en serio? Completamente. Se echó hacia atrás, evaluándome como si intentara medir qué tan lejos podía llegar esa conversación. ¿Y para qué quieres esa respuesta? Porque creo que es momento de que alguien que verdaderamente entiende cómo funciona esta empresa tenga voz real. Una voz arriba. No apartó la mirada. Fue uno de esos silencios que pesan más que cualquier discusión. Eres el accionista mayoritario, susurró al fin. Eso no es una pregunta, es un hecho. Ya no lo veo así, respondí,
sin aclarar nada más mientras sorbía mi café. Ella se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si hablara de algo prohibido. ¿Qué necesitas de mí? Por ahora, nada. Pero pronto te pediré algo importante. Será un movimiento arriesgado. Y necesito saber que vas a estar lista cuando llegue el momento. Sus hombros se relajaron, como si aceptar ese pacto silencioso le diera claridad. Estoy dentro, afirmó. Ese fue el primer movimiento en una cadena de piezas perfectamente alineadas. La segunda pieza estaba en recursos humanos. Contacté a Silvana, la líder senior de RRHH. Su reputación la precedía, meticulosa, discreta, obsesiva con los archivos, conocida por documentar sin adornos, sin opiniones, sin dramatismos. Le pedí una revisión confidencial de patrones internos. Nada invasivo, solo trazos burocráticos, evaluaciones de desempeño, asistencia a reuniones, quejas documentadas, metadatos de correos, registros de decisiones. El resultado no me sorprendió, pero sí me confirmó algo que necesitaba ver con evidencia concreta. Rodrigo acumulaba más quejas informales que cualquier otro líder en año y medio. Y eso que era cuidadoso. Nunca traspasaba la línea que desencadenara una investigación formal. Operaba justo en ese límite cómodo donde parecía correcto, profesional, incluso eficiente, pero sin dejar espacio para que nadie creciera. Entre todos los reportes, hubo uno que me golpeó personalmente. Una nota de Florencia, desarrolladora junior. Cada vez que digo algo, Rodrigo asegura que es demasiado arriesgado o poco realista. Luego, cuando otro compañero, sobre todo hombres, propone la misma idea, la aplaude. Es agotador. Dejé de hablar. Varias lo hicimos. No tiene sentido intentar aportar. Tuve que detenerme unos segundos. No porque me sorprendiera, sino porque reconocí ese sentimiento. Yo también, años atrás, había sentido que mi voz era algo que debía esconder. Pero esa versión mía ya no existía. Ahora tenía poder, y era momento de usarlo. El siguiente paso fue la junta directiva. Hablé con ellos en reuniones breves, estratégicas, bien calculadas. Les mostré números, proyecciones, contrastes. Les hablé de cómo, bajo la dirección de Rodrigo, la empresa había bajado el ritmo en innovación, cómo la productividad estaba plana, cómo la creatividad parecía ahogada en procesos innecesarios. Y al mismo tiempo, mostré lo contrario, los departamentos guiados por perfiles más colaborativos, como el de Andrea, superaban objetivos sin sacrificar la moral interna. No quiero reemplazar a nadie, dije en tono diplomático. Pero creo que un realineamiento podría revitalizar las áreas clave. Las juntas directivas aman esas frases, cambio sin caos, renovación sin conflicto directo. Me dieron luz verde. Entonces llegó el momento de hablar con mi abogado. Quiero proponer una nueva estructura, le expliqué. Una capa de liderazgo superior que supervisa a los jefes de departamento, incluido Rodrigo. ¿Quieres degradarlo? No. Quiero quitarle autoridad sin tocar su cargo. Algo que suene horizontal, no punitivo. Lo llamamos integración lateral, una palabra elegante que disfrazaba el hecho de que ahora Andrea estaría por encima de él. Él seguiría siendo jefe de departamento, pero sin un solo espacio para ejercer poder sin supervisión. Era una jugada limpia. Impecable. Y aún así, quedaba una última capa. Mi familia. Desde aquella fiesta, no había recibido ni una llamada, ni un mensaje casual, ni siquiera un meme absurdo del primo Facundo, que solía mantenerse neutral incluso cuando todo ardía. No planeaba verlos, pero entonces apareció algo inesperado. Un correo de Milena. No un correo redactado, sino una foto de una servilleta con un mensaje escrito a mano. No sé qué pasó entre tú y Rodrigo, pero creo que eres mucho más fuerte de lo que recuerdan. Solo quería que lo supieras. Me quedé mirándolo como si estuviera escrito en otro idioma. Me tomó una hora procesarlo. Otra para decidir qué haría. La reestructuración se haría pública muy pronto. Rodrigo lo sabría. Iría corriendo con mis padres. Y ellos harían lo de siempre, cerrar filas, defenderlo, justificarlo, convertirme a mí en el culpable. Tenía que moverme antes. Llamé a mi tía Patricia, la cronista oficial de cada chisme, rumor y secreto familiar. Hice la invitación parecer casual, como si realmente quisiera retomar relación. He estado con nuevos proyectos, le conté mientras tomaba su mimosa. Movimientos grandes. Cambios importantes. Ella no dijo que sabía algo, pero la manera en que inclinó la cabeza me confirmó que ya estaba hilando teorías. Estoy reorganizando una empresa donde invertí, añadí. Uno de los jefes no está dando la talla. Sus ojos se iluminaron. ¿Alguien cercano? Digamos que es alguien que alguna vez dijo que yo no entendería jamás los negocios porque dejé la universidad. Su reacción fue inmediata, sorpresa, indignación contenida, curiosidad desbordada. Perfecto. No dije nada más.
Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que imaginara, que completara espacios. Me levanté, pagué, me despedí. Horas después, mensaje de Facundo. Explotaste el grupo familiar. ¿Literal? Sonreí. Era justo lo que quería. Que la historia creciera sola. Que todos supieran que el fracasado al que siempre miraron por encima del hombro había tomado el control sin levantar la voz. No era venganza. Era claridad. Y 3 días después de que la reestructuración se hiciera pública, llegó el impacto final. Nunca imaginé que un simple memorando interno pudiera desencadenar semejante terremoto, pero así fue. Apenas el documento empezó a circular dentro de la empresa, Rodrigo irrumpió furioso en la oficina de Andrea, acusándola de intentar apropiarse del poder. Lo irónico era que ni siquiera reparó, o quizás sí, y por eso reaccionó peor, en que yo había firmado ese memo al final de la página. Su molestia era evidente. El hombre que durante años fue el centro de cada celebración familiar de los Méndez estaba ahora tambaleando entre la incertidumbre corporativa, sin autoridad real y sostenido únicamente por el peso de su apellido. Desde mi oficina, a 3 estados de distancia, seguí todo en silencio. Revisaba los reportes que me llegaban por Slack mientras tomaba café, observando cómo él discutía en reuniones, interrumpía llamadas y comenzaba a enviar correos masivos en los que contradecía cualquier directriz que Andrea intentara establecer. Cuando Recursos Humanos lo exhortó a bajar el tono, decidió organizar por su cuenta un retiro de integración, uno muy costoso, que además intentó justificar como iniciativa de moral. Bastó con revisar la factura del hotel para descubrir un paquete de spa cargado como actividad corporativa. Fue allí cuando decidí ejecutar la última medida. No hubo dramatismo ni discursos emotivos. Solo procedimientos. El comité evaluó los números. RRHH presentó la documentación correspondiente. Y un jueves por la mañana, Rodrigo Méndez recibió la notificación oficial, reasignación inmediata. Nada de liderazgo, nada de clientes, nada de estrategia. Mantendría el cargo y el sueldo, sí, pero su agenda ahora estaría llena de tareas administrativas, talleres de rendimiento y reuniones semanales de supervisión. Una caída silenciosa, acolchada, casi elegante, una especie de ataúd profesional para una carrera que jamás debería haber escalado del modo en que lo hizo. Sabía que el siguiente movimiento no tardaría. Y acerté. El sábado siguiente, mi teléfono sonó. Contesté. Bruno, dijo mi madre sin siquiera saludar. Tenemos que hablar. Esperé unos segundos antes de responder. ¿Sobre qué? No te hagas. Sabes muy bien de qué. ¿Qué pasó con el trabajo de Rodrigo? No estoy seguro de ser la persona indicada para explicarlo, respondí. Supongo que su jefa podría hacerlo mejor. ¿Su jefa? Se quedó en silencio. ¿No eres tú? No. Andrea lo es. La pausa que siguió fue tan larga que pensé que había colgado. Luego llegó la pregunta inevitable. ¿Esto fue venganza? No, dije con calma. Fue responsabilidad. Colgué sin añadir nada más. Unas horas después, recibí un correo de mi padre enviado a toda la familia. Asunto, hablemos de respeto. 3 párrafos repletos de frases disfrazadas, lealtad familiar, no exponer asuntos domésticos, ¿qué dirían tus abuelos? La ironía era casi artística, usar la palabra respeto para defender al hijo dorado que siempre avanzó pisando a todos era, bueno, predecible. No respondí. Mi silencio era más claro que cualquier explicación. Pero aún faltaba un paso. 2 semanas después convoqué a toda la compañía a un pequeño encuentro virtual. Cámaras activadas, grabación habilitada. Justo antes de cerrar, alguien envió una pregunta anónima en la sección de QIA. ¿Es verdad que el accionista mayoritario es un desertor universitario al que su familia consideraba un fracaso? Sonreí. Sí, dije, es cierto. Dejé que la frase respirara antes de continuar. Dejé la universidad porque no podía seguir viviendo una vida diseñada por otros. Quería construir algo propio, incluso si nadie creía que era capaz. Nadie me regaló esta empresa. La trabajé. Y quiero que todos aquí lo sepan, si alguna vez te subestimaron, te ignoraron o te hicieron sentir que no eras suficiente, no estás solo. La historia que escriben sobre ti no tiene por qué ser la que tú vivas. El chat explotó, emojis de aplausos, comentarios de ánimo, mensajes encendidos. Y estoy seguro de que en algún cubículo gris, Rodrigo observaba todo en silencio, sin poder hacer nada. Aunque curiosamente, ese no fue el instante que más satisfacción me generó. Ese llegó un mes más tarde. Era día de Acción de Gracias. Después de años de ausencia, acepté volver. Milena me había escrito directamente, deberías venir, aunque sea un rato. Será distinto esta vez. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Regresé a la misma calle suburbana de siempre, estacioné en el mismo sitio y caminé hacia la misma puerta donde tiempo atrás mi madre me recibió con un no pensé que vendrías después de dejar los estudios.
Esta vez la escena fue otra. Abrió la puerta con una sonrisa rígida. Bruno, te ves bien. Gracias, respondí. El interior se sentía extraño, menos gente, menos ruido y más espacios llenos de silencios incómodos. Cerca de la chimenea, Rodrigo estaba solo, girando un vaso sin beber de él. Su rostro lucía más delgado, más pálido. Cuando me vio, apenas asintió, sin una sola palabra. Un gesto pequeño, el tipo de reconocimiento que se le da a alguien que ahora juega en una liga distinta. Milena me abrazó afectuosamente. Patricia me ofreció tarta como si nada hubiese pasado. Eduardo evitó mirarme. Graciela salió de la sala murmurando algo sobre política. Todo tan revelador como esperado. Nos sentamos a cenar. Mi madre dio un discurso corto, sin la seguridad que solía exhibir. Mi padre no levantó la vista de su plato. A mitad del almuerzo, la matriarca, mi abuela, quien jamás había dicho una palabra en mi defensa, carraspeó. Vi tu vídeo, Bruno. El comedor quedó en silencio. El que hablaba sobre construir tu propio camino, sobre ser suficiente. Me preparé para un comentario ácido, pero ella simplemente asintió. Estuvo bien. 3 palabras. Estuvo bien. Pero viniendo de ella, fue como una ovación de pie. Después de la comida, lavé mi plato. Mi madre se acercó. Ya dejaste claro tu punto, murmuró. No se trataba de eso, respondí sin mirarla. Se trataba de ser alguien. No contestó. Y esa falta de respuesta fue más reveladora que cualquier discusión pasada. Al salir, Rodrigo me siguió hasta el porche. Se quedó allí, quieto, manos en los bolsillos, mirando la calle. Supongo que obtuviste lo que querías, dijo finalmente. Lo miré de frente. No. Obtuve lo que me gané. Pareció buscar palabras que no encontró. Apenas exhaló y se dio media vuelta. Me subí al coche, bajé la ventanilla y dejé que el aire frío golpeara mi rostro. Por primera vez en años, me sentí liviano. Libre. Ya no necesitaba su aprobación. Porque finalmente entendí algo esencial, no había vencido aplastándolos, sino elevándome por encima de lo que alguna vez creyeron que sería. Y mientras me alejaba, con las luces del auto abriéndose paso entre el anochecer, sonreí. A veces la mejor forma de revancha es simplemente convertirte en todo aquello que dijeron que jamás podrías llegar a ser.